Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días a todos. Les saluda su hermanita en Cristo, Alba Maribel, de aquí del país de Guatemala. Bendiciones a cada uno de los que nos van a escuchar. Es un gusto, un privilegio de parte del Señor poderle compartir la palabra. Tenemos mucha lucha, mucha prueba, no sé, mucho estorbo para poder grabar. No entendemos por qué el enemigo siempre se opone, pero hay poder en la sangre de Cristo. Queremos hacer saber nomás una revelación que el Señor nos dio sobre lo que acontecerá después de este eclipse que está por acontecer ya dentro de 2 días. Le damos honra y gloria al Señor por ese privilegio, por ese gran privilegio que el Señor nos da de poder recibir mensajes y revelaciones de parte del Señor. Vamos a leer una lectura de la palabra del Señor en Joel 2, Joel 2 dice así: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Joel 2:1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Esta palabra me la dio el Señor para que se la compartiera antes de poder darle la revelación. En la madrugada de hoy, para amanecer hoy 6 de abril del 2024, el Señor me daba una revelación. Antes de que el Señor me diera esta revelación, parte de las 12 de la noche, me puse a orar muy fuerte. Oré bastante tiempo y sentí mucho la presencia y los abrazos de mi Dios. El enemigo ha venido haciendo tantas cosas a nuestra vida, pero le damos honra y gloria al Señor, porque si no pasamos luchas y pruebas, no conocemos a Dios verdaderamente. Le agradecemos a Dios por ello. Después de la oración me dormí parte de las 4 de la mañana. El Señor me daba una revelación donde yo podía ver en el cielo una pantalla, en lo que es el cielo. Yo miraba para el cielo y estaba viendo una pantalla donde yo veía a un anciano explicarme todo lo que acontecerá después de este eclipse. Recuerdo que con mi familia yo les había dicho que yo no hablaba del eclipse porque el Señor a mí no me ha revelado nada, ni siquiera pues no me había revelado nada. El Señor en los días atrás no me había revelado nada sobre el eclipse y lo hacía raro. Mis hijos me preguntaban a mi esposo, pero yo no había tenido revelación del eclipse en ningún momento hasta hoy en la madrugada. Entonces yo les decía a ellos que yo no sabía nada de eso, no podía asegurar porque Dios a mí no me había dicho nada. Pero hoy en la madrugada pude ver a este anciano que me explicaba las cosas que iban a acontecer después de este eclipse que va a haber en el mundo o allá en parte de Estados Unidos y de México. Nos podemos dar cuenta el amor tan grande de Dios para con la humanidad, para revelarnos lo que está a punto de acontecer, mientras que la humanidad está tranquila, están confiados, están sin pena, están haciendo las cosas agradables al mundo y no se preocupan por lo que esté por acontecer. Ellos creen que todo lo que se les ha anunciado es mentira, todo lo que los profetas han dicho que viene a la tierra es mentira. Pero el Señor me decía, Él agarraba, recuerdo que yo veía a este anciano y yo sé que es Dios el que yo veía allá en el cielo, pero era una pantalla como un canal, como una pantalla de televisión, pero a los lados le pasaban comentarios y las personas estaban atendiendo la voz de este Dios, pero no de este anciano que estaba allí en esa pantalla. Recuerdo que yo estaba ahí viendo y estaba leyendo los comentarios que habían en esa pantalla donde aquel anciano allá en el cielo estaba hablando. Y pude alcanzar a ver como 3 comentarios de unas personas que me han confirmado la palabra de alerta que se ha subido por medio de este canal. Y las 3 personas que yo alcancé a ver sus nombres
recuerdo que ellas decían, es cierto, porque a mí ya me lo reveló, esto ya me lo reveló a mí, y ahí se encontraban estas personas atendiendo la voz de aquel anciano que estaba hablando o que estaba explicando lo que estaba por acontecer después de este eclipse. Recuerdo que yo, como le decía, no sabía, yo no podía explicarle a mis hijos si esto era cierto o a mi esposo, porque yo no lo había visto, yo de parte del Señor no me lo había mostrado, solo por las demás personas, pero yo siempre le oro al Señor para ver si las cosas son reales o son mentiras, porque ahora en día es lo que tenemos que hacer. Orarle a Dios por cada palabra que las personas nos den, que digan que vienen de parte del Señor, incluso las que yo doy. Usted debe de venir y orarle a Dios y decirle, Señor, quiero que me digas, que me reveles si esto es cierto, y porque no quiero pecar delante de ti, criticando, juzgando a la persona que tú enviaste a dar el mensaje. El anciano agarraba, yo me acuerdo que agarraba la tierra en una mano y el cielo en otra mano. Y en una mano tenía el cielo y en la otra mano tenía la tierra, y recuerdo que le daba vuelta, así con la misma mano lo movía la tierra para un lado y otro. Y él explicaba que eran 6 meses los que iba a dilatar la persecución o lo terrible que viene a la tierra después del eclipse. Y también decía él que después de este eclipse venían muchas enfermedades. Él me explicaba a mí, se dirigía a mí explicándome por medio de esa pantalla, se dirigía a mí explicándome que después de ese eclipse vienen muchas enfermedades fuertes, viene la hambre para el mundo entero y fuerte hambre, viene la escasez, que es lo mismo, viene la falta de agua, me decía este anciano, y viene los terremotos, las explosiones de los volcanes, el asteroide que se espera a la Tierra, las guerras, y es un desastre lo que se aproxima a la Tierra después de este eclipse que está por acontecer ya dentro de 2 días. El anciano me explicaba todo esto y me decía, muchos tienen en poco la palabra que yo he enviado a decirles que se preparen, porque viene la escasez, porque viene hambruna a todo el mundo entero. Muchos están confiados y no quieren recibir la palabra. Muchos están criticando, están burlándose, mas no quieren recibir la palabra que yo he enviado por mis profetas. Y me podía enseñar, yo podía ver donde yo estaba escuchando a este anciano alrededor de todo el mundo, cómo había todo, era un polvo, la tierra estaba convertida en polvo, estaba reseca, no habían árboles, era todo se miraba como cuando José estaba como en el tiempo de José. Cuando llegó la escasez a ese tiempo, a ese lugar donde José estaba, después que lo pusieron como gobernador para que él guardara el alimento para todos aquellos que fueran a necesitar, llegaran a buscar a ese lugar. Así se miraba la tierra donde yo estaba, yo miraba alrededor y aquel anciano me dijo, muchos no quieren creer de la escasez que viene a la tierra, lo que he enviado a decir por mis profetas, no quieren recibir el mensaje, no quieren recibir la palabra, esto es real, me decía el Señor. Viene todo este desastre, viene la muerte fuertemente después de este eclipse, viene mucha mortandad, que solo las personas que están al lado del Señor, me decía este anciano, van a sobrevivir. Solo las personas que estén con la unción del Espíritu Santo son las que van a alcanzar la misericordia de Dios. Solo las personas que tengan ungidas sus casas, sus hijos, sus vidas, que tengan el sello del Espíritu Santo, ellos
esas casas no las va a tocar la muerte. Las casas van a ser visitadas por la muerte. Fuertemente se va a desatar una mortandad tremenda, me decía aquel anciano después del eclipse. Las casas que estén ungidas, la muerte no las va a poder tocar y por eso es necesario que nosotros unjamos nuestras casas. Eso lo decía aquel anciano. Las puertas de las casas que estén ungidas, la muerte no la va a poder tocar. Va a ser como en el tiempo de Moisés, cuando Moisés le hablaba a aquel faraón y no entendía. Así mero va a ser, me decía el Señor, la muerte va a tocar las casas de las personas y se va a llevar solamente a aquellos que no estén en la voluntad de Dios, me decía aquel anciano, que no estén haciendo la voluntad de Dios, aquellos que no se hayan preparado. Tienen que prepararse con alimentos, pero especialmente tienen que prepararse espiritualmente, me decía Dios. Y después de todo esto, eso fue una plática con el anciano. Yo solamente le escuchaba, pero él me decía y yo atendía la voz, muy atenta, atendía la voz de aquel anciano que hablaba por medio de aquella pantalla allá en el cielo. Yo eso lo que podía ver, una pantalla como televisión, y ahí salía aquel personaje y al lado le pasaban comentarios como es cuando usted se pone a ver un video en vivo. Entonces, esto así lo miraba yo. Y recuerdo que después que me mencionó todas estas cosas que están por acontecer después del eclipse, que viene fuerte desastre a la tierra, él me dijo, y luego después de esto, el fin. Luego después de esto, el fin. Entonces esto significa, ahí fue donde yo desperté, entonces esto significa de que la venida del Señor está cerca y que muchos no se quieren preparar, muchos no quieren escuchar la voz de Dios, muchos no quieren atender la voz de nuestro amado que nos habla, que nos preparemos. Muchos están tomando en poco la palabra de los siervos del Señor, están burlándose, están criticando, están haciendo lo que quieren como las... Sabemos que en la palabra del Señor existen dos clases de vírgenes, prudentes e insensatas. Las prudentes se prepararon y las insensatas se confiaron. Y asimismo hay muchas personas confiadas en que esto no va a pasar, confiadas en que esto solo es un invento, pero hoy pude ver, hoy el Señor me confirmó lo que pasará después de este eclipse que está por acontecer en lo que es parte de Estados Unidos y México. Después de esto, yo recuerdo que no me acordaba mucho lo que había visto. El Señor me habló otras cosas más que yo no me recuerdo. Este anciano se puso a hablar o a explicar. Recuerdo que él me explicó qué pasaría después de cada mes, porque son 6 meses los que se tienen que guardar alimento, así decía el anciano. Son 6 meses los que hay que guardar agua. Y después de todo esto, pues el Señor me explicaba cada mes lo que iba a ir aconteciendo durante los 6 meses, pero eso yo no me recuerdo nada. Solamente me recuerdo las palabras que le dije, no me acuerdo cómo fue porque todo iba despacio, eso sí me lo hizo ver, todo va aconteciendo despacio. Primer mes iba a acontecer algo, segundo mes iba a acontecer otra cosa, tercer mes otra cosa, y así sucesivamente hasta llegar a los 6 meses. El anciano me explicaba que iban a ir pasando los meses y así iban a ir sucediendo las cosas terribles en la tierra, en lo que es el mundo entero. Me levanté cuando escuché que este anciano me dijo que era el fin. Después de todo esto, el fin. La iglesia tiene que pasar un proceso muy tremendo. Entonces, yo recuerdo que no me acordaba más nada, solamente eso. Me levanté como a las 5 de la mañana y me puse a orar y le dije al Señor, necesito que me vuelvas a revelar lo que me quisiste dar a entender, porque no lo entiendo. Y esto lo hice en secreto para que el diablo no escuche y me vaya a engañar. Lo hice en secreto y
Y como a las 6 de la mañana me quedé dormida porque no podía dormir pensando en lo que este anciano me había dicho. Y pensando en cómo yo había visto este anciano, esta pantalla allá en el cielo y al anciano, y este anciano me hablaba y habló conmigo y me dijo todo lo que estaba por acontecer. Por eso no podía dormirme, pero en un momento me quedé dormida y luego pude ver de que yo estaba en mi casa, haciendo cena, pero estaba haciendo tortillas, estaba torteando, como se le llama aquí en Guatemala. Y luego recuerdo que mi hijo grande salió afuera y dijo, no puedo, dijo él, se quedó viendo para el cielo. Mamá, mire, me dijo, y pude ver para el cielo y empecé a ver diferentes señales. Vi muchas señales de diferentes formas, y las señales que habían en el cielo eran nubes de diferentes formas. Eran nubes de diferentes formas, pero en cada nube había unas, no sé si eran naciones, no sé si eran municipios de este país de Guatemala, no sé, pero recuerdo haber visto a 2 municipios de aquí de Guatemala. Y en cada nube tenía su forma. Cuando yo miré para el cielo, cada nube tenía su forma, y en cada nube había un lugar que yo no entiendo si es país, si son municipios del país de Guatemala, no sé, pero yo al ver eso al cielo me entró temor y le dije, y la gente no quiere entender, y la gente no quiere creer, la gente no quiere tomar en cuenta la palabra del Señor, la gente dice que es mentira y ahora se dan cuenta esto es real. Y ya empezó lo que el Señor dijo, y yo podía ver cómo el cielo se ponía oscuro, las nubes se fueron uniendo y se empezó a cubrir el cielo de como cuando va a llover muy fuerte o va a haber un fuerte aire. La claridad se volvió oscura, no se oscureció completamente, pero se volvió así como cuando se pone el agua que va a llover. El cielo se puso gris, pero oscurísimo, lo podía ver yo, y podía ver que las nubes que estaban de diferentes formas, donde yo veía los municipios o las naciones, se unían todas y el cielo se estaba cubriendo completamente de eso gris. Eso fue lo que el Señor me reveló después de que yo me levanté a orar nuevamente, después que yo ya había visto lo que el anciano me había dicho en esa pantalla allá en el cielo. Pude ver eso y desperté y le dije a mi esposo, esto es real y ustedes no quieren creer. Esto es real, hay que guardar alimentos para los 6 meses porque esto pasará después del eclipse. Eso me lo decía el anciano. Entonces preparémonos, esto es lo que yo le quería comentar, lo que el Señor me había revelado, la confirmación que el Señor me dio acerca de lo que está por acontecer después del eclipse que va a pasar. No sé qué tanto el enemigo esté planeando hacer en contra de la humanidad, pero nos damos cuenta por las revelaciones que el Señor nos da que lo que viene es terrible. Viene mucha hambre, tanto así materialmente como espiritualmente. Al acontecer todos estos desastres en la tierra, muchos van a buscar las iglesias, muchos van a buscar los lugares donde se adora a Dios para buscar al Señor, y ahí es donde el Señor pues va a empezar a llamar a todos sus escogidos, a todos los que están escritos en el libro de la vida. Hay muchos que están escritos en el libro de la vida, pero no están todavía en el redil del Señor, no están en el corral, no están donde están todas las ovejas del Señor. Faltan que entren muchos por medio de todo ese desastre que viene y que acontecerá después de este eclipse. Entonces muchos se convertirán al Señor, y luego después de todo esto me decía el Señor el fin. La venida del Señor se acerca y muchos no quieren entender.
Después de todo esto, el fin. Muchas personas me dicen, diga fecha. El Señor a mí no me ha dado fecha. El Señor solo me hizo ver por medio de este anciano que después del eclipse acontecerán muchas cosas y por 6 meses tendremos que guardar alimentos y agua y prepararnos en ayuno, oración y vigilia, para estar preparados para cualquier cosa. Muchos van a morir, pero los que van a morir se van a ir con el Señor si están preparados, mientras que los que van a morir y están en el mundo se van a ir al infierno, desde ya van a estar preparados para irse al infierno por no entender. Entonces todo esto, el Señor me daba todo esto a conocer, y yo se lo puedo confirmar en el nombre de Jesús, porque Él me lo hizo ver por medio de una pantalla. Aparecía un anciano que me explicaba lo que estaba por acontecer, solo que no me recuerdo paso por paso cada mes lo que va a acontecer, pero el Señor por medio de este anciano me explicó cada mes lo que iba a acontecer durante los 6 meses que íbamos a estar encerrados o preparados con alimentos, porque durante esos 6 meses no vamos a poder, quizás no sé qué tanto acontezca. Hasta aquí yo no recuerdo bien, yo siento y sé, me recuerdo que el anciano me explicó todo lo que estaba por acontecer paso por paso, por cada mes que iba a ir pasando, iba a ir sucediendo una cosa, pero a mí se me olvidó eso, solamente me recuerdo lo que le he comentado. Entonces, por medio de todo esto, muchos van a venir a los caminos del Señor. El Señor va a preparar a la iglesia, va a formar a los que están perdidos, va a llamarlos. Es tiempo de que no digamos, yo no puedo seguir más, ya no puedo entender, yo no quiero recibir. Pues no reciba si no quiere recibir la palabra. Pero el llamado Dios lo está haciendo a que le busque, a que atienda la voz del Señor, porque el tiempo es corto. Después de todas estas cosas, dice, me dijo el fin. Así me dijo aquel anciano. Después de todo esto, el fin. ¿Y qué significa el fin? Que todo esto se va a terminar y el Señor va a venir por su iglesia y va a levantar a sus escogidos, y aquellos incrédulos, aquellos burladores, aquellos hipócritas, aquellos que juzgaron la palabra, el mensaje de Dios, se van a quedar aquí mirando cómo el Señor levanta a su iglesia, a su pueblo. ¿Cuál es la iglesia? No es la casa de oración. ¿Cuál es la iglesia? No es una casa llena de gente. La iglesia de Dios es aquella persona que está viviendo conforme está escrita la palabra del Señor, aquella persona que día con día lucha por agradar a Dios. Esta palabra es fiel y verdadera porque el Señor me lo mostró. Por medio de este anciano me explicaba todo lo que acontecerá en la tierra. Yo no le puedo dar fecha. Si yo vengo y le doy una fecha, me voy a estar inventando esa fecha, algo que no va a acontecer, algo que yo no quiero, porque ¿para qué voy a poner una fecha humana si el Señor a mí no me ha dado una fecha? Cuando el Señor me dé una fecha, yo le voy a poner fecha. Pero yo no le puedo dar fecha porque sería una mentira decirle tal fecha va a acontecer. Lo único que sé decirle es lo que este anciano me dijo, que después de este eclipse que dentro de 2 días es aquí en Guatemala, faltan 2 días para que acontezca. No sé cuánto falte en su país. Pero después de esto vienen terribles cosas. Y la muerte, el hambre, las guerras, los volcanes, la falta de alimento, la falta de agua, lo que muchos no quieren tomar en cuenta. Pero sabemos por la palabra que el Señor nos ha enviado a alertar a la humanidad. Dice, tocad trompeta en Sión, dice Joel 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, Santo Dios. Porque está cercano, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Esto ha sido lo que el Señor me ha dado. Le agradezco por su atención. Espero tome en cuenta la palabra, no se burle, no critique, y si lo quiere hacer, bueno, está bien, gracias también por eso. Lo que sí le digo es de que no me lo hace a mí, lo hace al mismo Dios. Y el mismo Dios
que está hablándole por medio de aquella mujer y de aquel hombre es el que va a pelear. Es a quien usted se enfrenta y un día le va a demostrar su poder. Ese Dios a quien nosotros le predicamos y le servimos, un día le va a demostrar su poder. Y ya esto acontecerá dentro de 2 días. Empezará todo lo terrible de lo que está por acontecer. Lo terrible que viene a la humanidad por la desobediencia. El enemigo está haciendo tantas cosas y Dios lo permite para poder hacerle entender al ser humano que Él es Dios y que con Él nadie se mete y que con Él nadie juega y que a Él nadie lo engaña y que a Él nadie lo va a tener bajo la planta de sus pies, como muchos ahora en día han tomado el mensaje de Dios. Está bien, haga lo que quiera, tómelo como quiera, critique, juzgue, ríese, búrlese. Llegará el tiempo en que usted tendrá que entender. Sea que Dios le dé oportunidad de salvarse, pues qué bueno, gracias a Dios. Y si ya no tiene esa oportunidad de arrepentirse, lastimosamente tendrá que irse al infierno junto con el diablo y sus demonios. La venida del Señor está cerca y ya no es tiempo de estar criticando, hablando, juzgando, porque el Señor lo ha revelado. El Señor me dijo después de todo esto el fin. O sea que la iglesia está a punto de ser arrebatada, pero necesita el Señor juntar a todos sus escogidos, que todavía están en el mundo perdidos y por medio de esta situación tan difícil van a tener que venir rendidos a los pies del Señor a buscarle.